Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Buenos días, soy Paco Rubiales. Hoy te traigo esta enseñanza que se titula Cristo vive en mí. Cuando recibimos por revelación esta enseñanza, nos damos cuenta de lo absolutamente insoportable que es vivir bajo el yugo de la religión. Solo es posible enfrentar los desafíos y los retos de la vida. Solo es posible vencer en medio de las crisis y en medio de las tentaciones cuando Dios vive en nosotros. No hay absolutamente ninguna otra manera de salir victoriosos de esta tremenda batalla que se llama la vida. El Señor dice: quien persevere recibirá la corona de la vida, recibirá el galardón, recibirá la vida eterna. Por eso es tan trascendental, por eso es tan importante, amigos y amigas, que interioricemos esta fe y esta convicción y podamos decir: Cristo vive en mí. Hay una serie de versículos en la Biblia, seguramente haya muchos más, pero déjame mencionarte algunos que afianzan nuestra fe y nuestra convicción sobre esta afirmación trascendental: Cristo vive en mí. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 10, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O lo que es lo mismo, el espíritu vive a causa de la gracia. Porque una cosa es el juicio que acarrea condenación, por eso la paga del pecado es muerte, pero otra cosa es la justicia, que es que Jesucristo cumplió toda la ley, se echó toda la ley sobre sus hombros, la cumplió completamente y la destruyó en la cruz para librarnos a ti y a mí de la muerte eterna y también librarnos de vivir una vida religiosa de ley. La gracia, dice en el griego, si el ungido está en ustedes, en Romanos 8:10, dice: si el ungido está en ustedes. ¿Quién es el ungido? Es Cristo, como es traducido. Pero al final, ¿cómo será Jesucristo el ungido entre nosotros si no fuera por medio del Espíritu Santo? Por eso somos templo del Espíritu Santo, para que el ungido Jesucristo y para que el Padre puedan morar en nosotros y podamos decir: Cristo vive en mí. Otro versículo también que habla acerca de Cristo vive en mí es 2 de Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciere la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. Y más adelante dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué tremenda manera de explicar el asunto. ¿Sabes qué? La gracia mantiene a raya al pecado que hay en nosotros para evitar sus consecuencias de muerte. Fíjate que somos vasos de barro, y un vaso de barro es un vaso muy barato, porque el barro, que es el material, es un material muy barato, muy vulnerable, muy frágil, muy endeble, pero al Señor le ha placido morar dentro de este vaso de barro que somos tú y yo, para que resplandezca en nuestros corazones. ¿Sabes qué? El barro por sí mismo no emite ningún tipo de luz. El barro es como la luna. La luna es un satélite natural alrededor del planeta Tierra, que es redondo, pero no deja de ser un pedrusco sin vida
sin atmósfera y sin nada. Cuando tú miras a la luna no puede reflejar luz. Sin embargo, la luna refleja la luz que el sol proyecta sobre ella. Por eso en las noches claras y los días de luna llena, tú puedes ver la luna perfectamente redonda, proyectando una luz de la que carece, porque en el fondo es un vaso de barro, es un pedrusco, pero puede reflejar la luz del sol. Del mismo modo hace con nosotros el Señor. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué tremenda cosa. En griego habla de que Jesucristo resplandecerá como ungido, es decir, como aceite, es decir, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos vasos de barro, pecadores, para que no se vea en nosotros su gloria, salvo por el hecho de que su gloria está depositada en nosotros. Mira lo que dice Gálatas 1, versículos 15 y 16. Gálatas 1, versículos 15 y 16. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Fíjate que nada depende de ti, de mí, nada depende de tus obras ni de las mías, nada depende de si hemos pecado más o hemos pecado menos. Todo depende de la gracia. Fíjate que desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor pensó en ti y pensó en mí. Y ya el Señor hizo un diseño de tu vida, de tus propósitos, de dónde nacerías, en qué época, con qué familia y bajo cuáles circunstancias. Ya el Señor hizo ese diseño. Y cuando tú y yo fuimos concebidos, Él nos bendijo, nos apartó desde el vientre de nuestra madre, como también dice Jeremías 1:5, que Él nos bendijo en el vientre de nuestra madre. Y entonces comenzamos a vivir. Y Él nos llama por su gracia, porque no depende de nosotros, ni de nuestras habilidades, ni de nuestras capacidades. Vemos muchísimos ejemplos en la Biblia donde Dios escoge hombres y mujeres que aparentemente son inútiles para esa labor a la cual son llamados. Pero Él nos llama por gracia. Dice: para revelar a su Hijo en nosotros. Nosotros no podemos de ninguna de las maneras hacer que Cristo se revele en nosotros o brille en nosotros. Es solo el Padre, por su gracia. Gálatas 1:15 en el griego dice que Dios lo pensó muy bien para apartarme desde el vientre de mi madre y llamarme por gracia. Claro, es que Dios lo pensó muy bien, Dios lo planificó muy bien, Dios te diseñó perfectamente bien. Por eso no importa en la condición en la que tú te encuentres ahora, Dios te diseñó para revelarte a Cristo, para que Cristo viva en ti y tú resplandezcas. Por eso, si el Señor te diseñó como un predicador o como un arquitecto, como un abogado, como un médico, no importa que tú hoy seas una persona hundida, deprimida, depresiva, metido en las drogas o inmerso en multitud de problemas. No importa, de ahí Él te llevará a completar el diseño. Por eso Filipenses 1:6, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice: estoy persuadido de esto, de que la obra que Cristo comenzó en mí, Él la va a terminar. Por eso no te desanimes, no te creas que estás detenido, que estás parado, que no avanzas, que estás estancado. Tranquilo, confía en el Señor, créele al Señor, mira al cielo y di: Señor, tú sabes los tiempos, haz lo que tengas que hacer. Pero yo estoy persuadido de que la obra que comenzaste en mí, tú la vas a comenzar, la vas a terminar a su tiempo. Qué tremendo. Y Gálatas 16 dice o algo así como: consulta con el Espíritu Santo, algo así. Pero pasemos al siguiente versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo,
El apóstol Pablo decía, lo tengo todo por basura. Lo tengo todo por basura, lo que ha sido mi vida, lo que aprendí, lo que recorrí, lo que transité, mi pasado, lo tengo todo por basura. Mi aspiración es que Cristo vive en mí. Como decía Juan el Bautista, decía, yo tengo que menguar para que Él crezca. Esta es al final la prioridad de todo hombre y mujer que ha tenido un encuentro con Jesús. Que haya más de Él y menos de ti. Más de Él, menos de nosotros, más de Él y menos de mí, que yo mengue, que yo me quede reducido a una pavesa, que Él ocupe todo el espacio. En griego Gálatas 2:20 dice, con el ungido he sido empalado. Otra vez menciona al ungido. He sido empalado. Empalado era que los crucificaban no en una cruz, sino en un palo, con las manos arriba y los pies abajo. Jesucristo fue crucificado en una cruz, porque la crucifixión en la cruz estaba reservada para los peores criminales. Y crucificado en la cruz, ahí el sufrimiento aumentaba y la muerte se aceleraba. Era una agonía lenta. El criminal no solo moría pagando por su delito, sino que sufría mientras pagaba. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros, porque Él cumplió toda la ley. Cargó sobre sus hombros toda la ley. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y Él cargó toda la ley en sus hombros, porque la paga del pecado es muerte, y la ley dice todo lo que es pecado y la condena de muerte que conlleva. La cargó en sus hombros, fue a la cruz, pagó por toda la ley, por todos los pecados, no solo tuyos, sino de toda la humanidad, de todas las generaciones. Y luego destruyó la misma ley en la cruz. ¡Qué tremendo! Pura gracia. Pura gracia. Dice, el ungido está viviendo en mí, aunque al mismo tiempo yo viva en la carne. Es que vivimos en la carne, mira. Vivimos en la carne, pero en el Espíritu vivimos en la eternidad, vivimos en Cristo. Cuando perdamos esta carne, seguiremos nuestro transitar hasta la eternidad. ¡Qué tremendo! Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjate el corazón del apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo. Dice, mi único objetivo es formar a Cristo en vosotros. O sea, el objetivo del apóstol Pablo no era adoctrinarnos. Él no nos traía ninguna teología, ni ninguna doctrina, porque ninguna teología te salva, ninguna doctrina te salva, nada de eso te salva. Él decía, predicándoos el evangelio del reino y de la gracia, el Espíritu Santo va a formar en vosotros a Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cosas escuchamos en estos días? ¿Cuántas enseñanzas de moralidad? ¿Cuánto adoctrinamiento teológico? ¿Cuánto adoctrinamiento de presuntamente sanas doctrinas? Aquí la única doctrina sana se llama Jesucristo. Es una persona. Y el Evangelio del Reino y de la Gracia lo que hace es revelarnos a ese Jesucristo precioso para que Él se forme en nosotros. Para que llegue un momento que ya no seas tú ni sea yo, sino sea Cristo en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, lo tengo todo por basura. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice Pablo, sufro dolores de parto. ¡Qué tremendo, eh! Yo creo que un maestro no sufre dolores de parto. Un maestro viene, te suelta el rollo teórico y allí te las apañes y con tus propias fuerzas adáptate a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Cumple, flagélate, golpéate y hártate de llorar cuando te des cuenta que ninguna teología te puede transformar ni te puede revelar a Cristo. Solo Cristo mismo por su gracia se revela en ti, por medio del Evangelio del Reino y de la Gracia. Porque quieres que te diga algo, Cristo no quiere que seas cristiano. Cristo vino para que fueras un ciudadano del reino, de aquel reino que se perdió en el Edén y que Cristo vino a recuperar para nosotros. Qué tremendo, mi hermano, mi amigo. Efesios 3, 16 y 17 dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Solo las riquezas en gloria de Jesús reveladas del cielo a nuestro corazón hace que Cristo habite y more y viva en nosotros. Cristo vive en mí, dilo, Cristo vive en mí, aleluya. Mira, está saliendo el sol, qué precioso. Aleluya, aleluya. Dice Efesios 3:16 en el griego, que seamos hechos poderosos a través del Espíritu de Cristo en nuestro interior. Solo podemos ser poderosos si Cristo vive en nosotros. Yo solo soy poderoso si Cristo vive en mí. Tú solo eres poderoso, tú solo eres poderosa si Cristo vive en ti. Porque dice la palabra que el que vive en mí es más fuerte que el que está afuera y que Cristo me ha hecho más que vencedor. Somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Efesios 3:17 en griego dice que habite el ungido, el aceite, en vuestros corazones. ¡Qué precioso! Colosenses 1:27. En este pasaje que habla del misterio que ha sido manifestado a los santos, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Otra vez. Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quieres saber lo que pone en el griego? Dice, que el ungido en ustedes sea la esperanza de las naciones. Mira, la iglesia, si es que existe tal cosa, y otro día lo explicaré, tiene que estar llena de Cristo para resplandecer en el mundo y para que ese resplandor sea la esperanza de los perdidos, de los hombres y mujeres y de las naciones perdidas. Por eso tú y yo no vamos a resplandecer llenos de teología o doctrina o religión. Ningún resplandor va a salir de nosotros, porque la teología no proyecta luz, ni la doctrina ni la religión. Solo Cristo en nosotros, esperanza de gloria, esperanza de salvación para las naciones. ¿Te das cuenta lo trascendental que es esto? Sacúdete, amigo y amiga, escapa de la Babilonia religiosa. Ayer alguien me preguntaba y me decía, pastor, ¿la Iglesia Católica es la Babilonia? Y le dije, no, escúchame bien. La Babilonia es el sistema religioso. Babilonia es el sistema religioso. Y dentro del sistema religioso está la Iglesia Católica, pero también hay parte de la Iglesia Evangélica que está en el sistema religioso. Y también las sectas pseudo-cristianas están en el sistema religioso, que funcionan por leyes que prohíben o inhabilitan o limitan la vida de las personas. Y Cristo dijo, a libertad habéis sido llamados, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que Babilonia, la gran ramera, es el sistema religioso. Ahora tengan en cuenta algo. Hay católicos que aman con todo su corazón a Cristo, que lo han confesado como Señor y Salvador y han creído en su resurrección. Y aunque estén en lo formal, en lo aparente, formen parte de la Iglesia Católica, serán salvos. Serán salvos, se librarán de la paga del pecado que es la muerte por ser miembros, que eso a Dios le importa muy poco, ser miembros de la Iglesia Católica. Si ellos han creído en Cristo, lo han confesado como su Señor y Salvador, han creído en su resurrección, serán salvos, porque la salvación es personal, es por fe, es por gracia y no es por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Ahora te digo algo. Hay gente en la Iglesia Evangélica que llegaron por tradición o costumbre, o llegaron por generación, y nunca confesaron a Cristo en su corazón. Nunca creyeron que Él es su Señor y Salvador. Ponen en duda la resurrección. Hay un alto porcentaje estadísticamente de cristianos, sobre todo en Estados Unidos, que dicen que no creen en la resurrección de Cristo. No importa si tú estás en la Iglesia Evangélica. Si tú no confiesas a Cristo como Señor y Salvador y crees que Él resucitó, no serás salvo.
Tú no vas a ser salvo por ser católico o evangélico. Vas a ser salvo de manera personal e intransferible. Nadie puede hacer esa confesión por ti. Nadie puede hacer esa profesión de fe por ti. Solo la puedes hacer tú. La salvación es personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel individual. Él ha dado la salvación al mundo, pero ahora dentro del mundo todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La religión, porras. Ahora seremos salvos. Otra cosa es el galardón que recibiremos en la eternidad en función de nuestras obras. Nos ganamos la salvación y ahora el galardón será mayor o menor en función de nuestras obras. Así que habrá mucha gente salva que estará en la eternidad, pero tendrá un galardón pequeño. Y otros tendrán un galardón grande. Esa es la cosa. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esto es lo que el mundo necesita saber. Que resplandezcamos, Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, dice el versículo 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ese es el tiempo que estamos viviendo, un mundo cubierto de tinieblas y de oscuridad. Pero el Señor dice, levántate y resplandece. Y mi pregunta es, ¿cómo nos levantaremos? ¿Cómo resplandeceremos si Cristo no vive en nosotros? Si no somos el templo del Espíritu Santo. Volvamos al Evangelio del Reino, volvamos al Evangelio de la gracia. Sacúdete, huye de Babilonia, aléjate de teologías, de religiones y de doctrinas que te opacan, que te oscurecen. Segunda de Tesalonicenses 1:10, termino con esto. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Cristo vino, pero Cristo viene, Él prometió que viene y viene pronto. Y estamos en un mundo que necesita ciudadanos del reino de los cielos resplandeciendo en cada esquina para salvar a la gente. La paga del pecado es muerte, nadie se libra de ello. Pero una iglesia que resplandeciente, unos creyentes, unos discípulos de Cristo, unos ciudadanos del reino que han recibido la salvación por creer y por gracia, estamos llamados a estar llenos de Cristo para resplandecer en medio de un mundo que ha perdido toda esperanza. Oro por tu vida, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que esté viendo, haya visto este vídeo. Bendícelos, Padre. Revélate a ellos. Si todavía no vives en ellos, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que Cristo viva en ellos. Yo te pido que ellos confiesen a Cristo como Señor y Salvador. Yo te pido que tú reveles a ellos la realidad, la verdad de la resurrección de Cristo, para que ellos sean ciudadanos del reino. No cristianos, no religiosos, no doctrinarios, no teólogos, ciudadanos del reino de los cielos. Gracias, Padre, que tu gracia los cubra, los rodee y los llene, y que una infinita unción del poder del Espíritu Santo caiga ahora sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy el pastor Paco Rubiales. Me puedes llamar al +34 666 778634, +34 666 778634. Ministerios Sembrando Luz, Madrid, España, y Gracia Explosiva 2025. Que Dios te bendiga.